Una revelación es la manifestación de una verdad secreta u oculta. Cuando se nos revela algo, estamos descubriendo algo que antes desconocíamos y que tiene el potencial de alterar nuestras vidas para bien o para mal. Hay todo tipo de revelaciones. Hay revelaciones que nos sorprenden. Por ejemplo, tenemos al chaval que declara su amor a su amiga de la ESO. La revelación le pilla de sorpresa a la chica porque ella no se imaginaba ni por un segundo que su compañero de clase la veía a ella como algo más que una amiga. Es tan impactante la revelación de la chica que no sabe qué decir, del chico, perdón, que no sabe qué decirle al chico en ese momento. Tiene que pensárselo. Hay revelaciones que nos destrozan por completo. Esto sucede cuando se nos revela que alguien a quien admirábamos o respetábamos ha cometido algún acto que iba completamente en contra de todo lo que esa persona representaba. Podemos pensar en líderes o figuras modélicas de una comunidad. ¿Qué hacemos cuando descubrimos que un mentor o líder respetado ha caído? No todos se recuperan de semejante revelación. Hay revelaciones que hacen que personas exclamen: ¿quién eres? ¿Te conozco? Como el caso de la mujer que descubre que su marido es un asesino. No sospechaba nada en absoluto, pero la revelación de la verdadera identidad de su marido ha hecho que ella reconozca que no conocía verdaderamente a su marido. El hombre que ella amaba era un personaje que él estaba interpretando, no el verdadero él. Como ya hemos dicho, una revelación tiene el potencial de alterar nuestras vidas para bien o para mal. Pero hay una revelación como ninguna otra, y esa es la revelación de Dios. Es una revelación milagrosa. La razón que es milagrosa es porque no estamos hablando de la revelación de alguien que es como nosotros o que pertenece a nuestra clase o categoría. Estamos hablando de la revelación del Dios Santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando ¿de qué? Del hecho de que Dios es completamente otro. Él es completamente aparte. No hay otro como Él. Él es único en su clase. Él es único en su especie, por decirlo de una manera. No hay otro como Él. Entonces, si vamos a conocer a ese Dios, Él tiene que darse a conocer, porque no hay forma alguna que nosotros pudiésemos llegar a Él y comprenderle y conocerle. Él se ha revelado. Otra razón por la cual la revelación de Dios es como ninguna otra es porque su revelación no solo revela al Dios Santo, sino que también nos revela a nosotros. Su revelación nos revela a nosotros. Es una revelación que sin ella, no podemos conocernos verdaderamente. Y esto es exactamente lo que vemos en el Salmo 19. Vemos la revelación de Dios que nos revela a nosotros. La revelación de Dios que nos revela a nosotros. Mi argumento en esta mañana es el siguiente. La revelación de Dios nos revela a nosotros y nos enseña nuestra absoluta necesidad de perdón y perfección, y a quién acudir para ambas. Vayamos por partes. Vamos a ver este argumento por partes. Número 1. Dios se ha revelado a sí mismo. Dios se ha revelado a sí mismo. Y se ha revelado por medio de los cielos y especialmente por medio de su palabra. Los primeros 11 versículos del Salmo 19 nos hablan de la revelación de Dios de sí mismo. Y hay dos formas muy específicas que Dios se revela a los hombres. En los versículos 1 al 6 vemos la revelación de Dios por medio de los cielos, y en los versículos 7 al 11 vemos la revelación de Dios por medio de su palabra o la ley.
La primera revelación es accesible a todos los seres humanos y la segunda revelación es accesible solo al pueblo de Dios. Los teólogos llaman estas dos revelaciones la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. Primero vamos a ver la revelación de Dios por medio de los cielos. La revelación de Dios por medio de los cielos, los versículos 1 al 6. 1 al 6. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En estos versículos vemos una descripción personificada de los cielos. En otras palabras, se nos describe aquí a los cielos en términos humanos. Sabemos que los cielos no literalmente hablan, pero vemos ese lenguaje aquí. Los cielos están contando, anunciando, hablando, declarando ciertas verdades en los primeros dos versículos. Mira que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No se oye el mensaje de los cielos de forma audible, pero están hablando. Y esas palabras, entre comillas, llegan hasta lo último de la tierra. Es un mensaje universal. Los versículos 3 al 4 dicen así. Versículos 3 al 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. ¿Pero qué es esto? Esto parece una contradicción. Primero dice que no se oye su voz y luego dice por toda la tierra salió su voz. ¿Por qué? Porque aunque no se oye lo que están diciendo, están hablando. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Y qué es lo que declaran los cielos? ¿Qué es lo que declaran los cielos? La gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? A veces en la Biblia la gloria de Dios es la luz brillante que rodea la presencia de Dios, usando las palabras del teólogo Wayne Grudem. Pero el significado en el Salmo 19 es diferente. En este salmo, la gloria de Dios es la manifestación de Dios. Es la manifestación de lo que Dios es en realidad. Y esa manifestación de quién es Dios se ve por medio de las obras de sus manos, específicamente los cielos. ¿Dónde vemos esto? Mira que dice el versículo 1. Y lo tengo así para que entendáis y podáis ver lo que vemos muchas veces en los salmos, que es una especie de paralelismo. ¿Qué es un paralelismo? Un paralelismo es donde en una línea se escribe algo, se dice algo, y en la siguiente línea se dice lo mismo, pero con otras palabras. Se usan sinónimos para describir la misma cosa. Entonces, quiero que os fijéis en el paralelismo aquí en el versículo 1. Los cielos corresponden ¿con qué? Con el firmamento. Hay un paralelismo, ¿verdad?, entre los cielos y el firmamento. Cuentan es paralelo con anuncia. Y luego dice la gloria de Dios y la obra de sus manos. Entonces, el paralelismo que vemos aquí es entre la gloria de Dios y la obra de sus manos. Entonces, ¿cómo entendemos la correlación entre la gloria de Dios y la obra de sus manos? Pues que la obra de sus manos, en este caso los cielos, dan a conocer quién es Dios. Ese es el significado. Manifiestan quién es Dios. Dios creó los cielos, los planetas, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, todo lo que está en el espacio aéreo y exterior, con el fin de revelarnos su gloria. Eso debería llenarnos de asombro, humildad y agradecimiento.
Él no tenía que darse a conocer, pero lo ha hecho. Y lo ha hecho de forma clarísima y de forma universal por medio de los cielos. ¿Y qué nos revelan los cielos acerca de Dios? Nos revelan que Dios es el creador. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia ¿qué? Las obras de sus manos. Y como Dios es el creador, Él tiene todo poder y autoridad sobre su creación. También nos revelan que Él gobierna providencialmente sobre su creación y provee todo lo que necesitamos, todo lo que su creación necesita. El ciclo de día y de noche, que es constante, nos habla de la constancia de la naturaleza gobernada por Dios. La regularidad de los días da lugar a los meses, a las estaciones y al calendario agrícola. Versículo 2. Dice, un día emite palabra a otro día. En otras palabras, cuando un día pasa a otro día y ese día siguiente pasa al siguiente día y así sucesivamente, esa constancia está hablando, está declarando algo acerca de Dios. Está declarando la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Dios nos provee el sol, que calienta toda la tierra y permite la vegetación, la iluminación y la vida como la conocemos. Ese es el tema del versículo 4 hasta el 6. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, eso es, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Sigue usando este lenguaje figurado para describir los cielos o describir el sol. Y dice, y eso es el sol, como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí vemos una descripción simplemente de la salida del sol en el amanecer y cómo se pone el sol al anochecer. Y tenemos que entender que aquí el salmista no está escribiendo usando un lenguaje científico exacto, no está describiendo aquí ningún tipo de rotación de la Tierra ni nada por el estilo. Está escribiendo usando un lenguaje fenomenológico. ¿Y qué significa eso? Desde la perspectiva de la persona. Cuando nosotros miramos al sol, parece que está subiendo y luego está bajando, ¿verdad? Es una descripción complicada la palabra, fenomenológica, esa es la palabra. El propósito no es dar una descripción científica de la rotación de la Tierra. Lo que está haciendo aquí está hablando de cómo el sol nos habla y nos explica acerca de Dios, del Creador. No solo nos enseña en los cielos la gloria de Dios, sino también cómo nosotros debemos responder al Dios que nos revela. Si Él es el Creador, le debemos honor, reverencia, confianza y obediencia. Al igual que nada se escapa del calor del sol, nadie se escapa de la mirada omnipresente del Dios santo y justo. Ahora hay quienes leen este salmo y dicen que su mensaje es irrelevante hoy. En la antigüedad, antes de la edad de la ciencia moderna, las personas veían a Dios a través de los cielos. Pero ahora, con los conocimientos que tenemos, no necesitamos a un Dios para explicar los fenómenos naturales. La ciencia nos da todas las explicaciones que necesitamos. Esto se llama la teoría del Dios de las brechas. ¿Has oído alguna vez de esa teoría? La teoría del Dios de las brechas. ¿Y qué es eso? Eso es lo que dicen los científicos naturalistas. Dicen que en la antigüedad,
cuando había una brecha entre un fenómeno y el conocimiento que teníamos acerca de ese fenómeno, poníamos a Dios entre la brecha, decíamos, la explicación es Dios, porque no tenemos otra explicación. Tiene que ser Dios. Y dicen que eso es lo único que es la religión. Es una forma de explicar lo que no podemos explicar de otra manera. Tenemos que poner ahí a Dios en la brecha. ¿Pero es eso verdad? ¿Es verdad que la ciencia nos da todas las explicaciones que necesitamos? El propósito del mensaje de hoy no es probar la existencia de Dios, y tampoco necesito probar la existencia de Dios, porque la Biblia dice que todos ya saben que Dios existe. La creencia en Dios es una creencia completamente básica y necesaria. No es algo que se nos tiene que enseñar, ya lo sabemos. Porque Dios ha escrito en nuestros corazones la realidad de su existencia y lo ha escrito en los cielos. Génesis capítulo 1 no empieza con una explicación del argumento cosmológico, teleológico, moral, ontológico, los que tú quieras para la existencia de Dios. No, empieza presuponiendo la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero sí quiero dejar muy claro que la ciencia no nos da las explicaciones que muchos piensan que nos da. La ciencia sirve para conocer el mundo como es, pero no nos puede explicar por qué el mundo es y cómo llegó a ser. La ciencia no puede explicar por qué hay algo en vez de nada, porque perfectamente podría haber nada y hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo en vez de nada? No puede explicar cómo nuestro planeta está en el lugar preciso y con las condiciones exactas para soportar vida. No puede explicar la regularidad de las leyes de la naturaleza. No puede explicar cómo llegó a existir la materia de la nada, la inteligencia, nuestra autoconsciencia, la moralidad. Y ante todo, no puede explicar cómo no podemos no saber que Dios existe. No podemos no saber. Yo sé que hay muchos negativos en esa oración. No podemos no saber que Dios existe. La existencia de Dios está escrita en nuestros corazones y revelada en los cielos. El apóstol Pablo lo explicó de esta manera en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Él dijo, porque la ira de Dios se revela desde los cielos o desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre detiene, suprime el conocimiento de Dios, que ya tiene, lo suprime por causa de su impiedad, por causa de su pecado, suprime el conocimiento de Dios, detiene con injusticia la verdad. Porque, esta es la razón que lo hacen, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es claro, es evidente. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos conocer ciertas cosas acerca de Dios solamente por medio de las cosas hechas. Como dice el Salmo 19, solamente por medio de los cielos, que cuentan la gloria de Dios. Amigo, los cielos siguen hablando. Nunca dejaron de hablar y nos hablan de la gloria de Dios. Su mensaje llena toda la tierra y nos deja sin excusa. Pero por grande que sea la revelación de Dios por medio de los cielos, esa revelación tiene sus limitaciones. La revelación de Dios que vemos por medio de los cielos, la revelación general de Dios en la creación, es suficiente para dejar al hombre sin excusa. Pero no es suficiente para enseñarnos cómo relacionarnos con el Dios que nos revela.
¿verdad? No nos enseña cómo relacionarnos con el Dios que nos revela. No nos enseña cómo agradar y servir a Dios. No nos enseña cómo podemos tener una relación correcta con ese Dios. ¿Cómo podemos ser salvos? Por eso necesitamos una revelación más completa y suficiente. Y esa es la revelación de la palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios. Los versículos 7 al 11 describen esta revelación de Dios. Pero el énfasis en estos versículos, el énfasis no es tanto en lo que la palabra de Dios o la ley de Dios nos revela acerca de Dios, aunque definitivamente la palabra de Dios o la ley revela a Dios. No hay duda alguna acerca de eso. Pero el gran énfasis de estos versículos que vamos a leer en un momento, versículos 7 al 11, es en lo que es la ley de Dios y lo que hace en nosotros, por nosotros, para nosotros como creyentes. Recuerda, si Dios es tan grande como los cielos le declaran ser, necesitamos saber cómo relacionarnos con Él. ¿Cómo podemos estar de pie ante este Dios? ¿Cómo podemos servir a este Dios? ¿Cómo podemos agradar a este Dios? La ley de Dios, hermanos, es perfecta, fiel, recta, pura y verdad. Y lo que hace para nosotros es guiarnos, advertirnos y recompensarnos. Dice el versículo 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hermanos, lo primero que hace la ley de Dios para nosotros es guiarnos. Nos guía, nos enseña cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios. Dice, en primer lugar, la ley de Jehová es perfecta. Y perfecto significa completo. Es todo lo que necesitamos. ¿Vale? Eso es lo que significa que la ley de Jehová es completa, es perfecta. Es todo lo que necesitamos para que nuestros corazones, nuestras almas, nuestro ser se convierta a Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Transforma los corazones de los hombres. Hace que los corazones de los hombres sean sensibles a Dios. Eso es un milagro en sí. Esto habla del poder de la palabra de Dios en conjunto con el Espíritu Santo que obra por medio de su palabra para convertir, transformar, producir arrepentimiento genuino en nuestros corazones acerca de lo que Él demanda de nosotros. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. Estos son diferentes sinónimos para la ley de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nunca falla en sus propósitos, es fiel. Nunca falla en sus propósitos, hace sabio al sencillo. Nos enseña cómo nosotros debemos vivir en el mundo de Dios, porque eso es el camino de la sabiduría, saber cómo vivir en el mundo de Dios. Este es su mundo. ¿Cómo podemos nosotros vivir en este mundo de manera que le agrada? La palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No solo nos enseña qué debemos hacer, sino que cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, eso alegra nuestro corazón. Alegra nuestro corazón, nos llena de gozo. Como dice la Biblia en Primera de Juan, sus mandamientos no son gravosos. Como dijo Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es algo que Dios nos da, que es imposible para nosotros, sino que es algo que Dios nos da, que nos llena de gozo y alegría.
El precepto de Jehová es puro o radiante, esa es otra forma de traducirlo, radiante, así como el sol es radiante, la palabra de Dios es radiante, alumbra nuestros ojos, nos permite ver dónde debemos ir, qué es lo que Dios pide de nosotros. Y luego vemos que el patrón de describir la palabra de Dios y luego hablar de lo que produce en nosotros, se cambia, se interrumpe en el versículo 9. ¿Qué dice? Ya no está hablando de la palabra de Dios, sino que está hablando del temor de Jehová. Ahora, ¿por qué empieza a hablar del temor de Jehová? El temor de Jehová no es tanto lo que es la palabra de Dios, sino que es la respuesta nuestra a la palabra de Dios. Lo que produce en nosotros es ¿qué? Temor de Jehová. Un verdadero conocimiento de Dios va a producir una verdadera reverencia de Dios. Una verdadera devoción acerca de Dios. Y este temor de Jehová es limpio, es puro y permanece para siempre. Y luego vuelve a la descripción de la palabra de Dios y dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Nos guía, hermanos. Nos guía. Si este es el mundo de Dios y Él es quien gobierna todas las cosas, ¿hay algún conocimiento que sea más importante que el conocimiento que nos proporciona la palabra de Dios? ¿Hay algún conocimiento que sea más importante que el conocimiento que nos proporciona la palabra de Dios? Su palabra nos enseña cómo vivir sabiamente en el mundo de Dios. Nos enseña el camino correcto y mejor, como vimos el domingo pasado. ¿Y por qué ese camino es mejor? ¿Le estamos dando la importancia suficiente a su palabra? Hermanos, si vivimos en el mundo de Dios, y esto lo vemos claramente por medio de las cosas hechas, que Dios es el creador, es su mundo. Y la palabra de Dios nos revela cómo vivir en el mundo de Dios. ¿Cómo no podemos nosotros darle la atención que se merece su palabra? Cuando analizas tu propia vida, tu propia disciplina de leer la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de meditar en ella, ¿es tu disciplina, tu dedicación igual que la importancia que el Salmo 19 le da a la palabra de Dios? En términos de minutos, en términos de horas, en términos de días, ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios y cuánto tiempo le dedicas a otras cosas en tu vida que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que tú hagas y cómo Dios quiere que tú vivas? ¿Estamos dándole la importancia a la palabra de Dios en la crianza de nuestros hijos? ¿Estamos tomando un tiempo todos los días con nuestros hijos para enseñarles la palabra de Dios? Para enseñarles cómo esos libros que les dan en el colegio no están comunicando la verdad acerca de lo que los cielos nos revelan y la creación nos revela. En otras palabras, la revelación de la naturaleza no es que simplemente somos nosotros, pues, materia y energía, sino nos enseñan que hay un creador detrás de todo esto. Estamos tomando el tiempo para enseñar a nuestros hijos lo que los cielos cuentan, lo que los cielos enseñan. Estamos tomando el tiempo para enseñar a nuestros hijos una cosmovisión bíblica. Estamos tomando el tiempo para abrir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Estamos enseñándoles que la palabra de Dios nos enseña no solo cuál es el camino correcto, sino cuál es el camino mejor. Debemos darle la importancia que se merece la palabra de Dios.
nos guía, pero no solo eso, nos advierte y recompensa. Mira que dice el versículo 10, hablando de los juicios de Dios, de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Según el salmista, según David, la palabra de Dios es más deseable que la belleza del oro, más deseable que la riqueza que proporciona el oro, más deseable que la comida más deliciosa que te puedes imaginar, más suculenta que te puedes imaginar, más apetecible que te puedes imaginar. Su palabra es mejor que todo ello. ¿Y por qué? Porque nos guía, pero no solo eso, nos advierte y recompensa. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Es amonestado. Nos enseña cuando estamos haciendo lo que no debemos hacer. Ahora, ¿por qué una amonestación nos tiene que hacer sentir bien? ¿O por qué debemos nosotros desear ser amonestados? ¿Quién desea ser amonestado? La única persona que desea ser amonestada es una persona que desea con todo su corazón agradar a otra persona. Y si no está haciendo lo que debe hacer, si no está agradando a esa persona como quiere que otros les amonesten para que pueda hacer lo que debe hacer. Si nosotros amamos y deseamos a Dios, vamos a amar y desear serle agradables. Y no vamos a desear pecar en contra de Él. Por eso nosotros vamos a desear la ley de Dios, que nos amonesta. Pero también nos revela el galardón, la recompensa que viene con escuchar y leer y apreciar la palabra de Dios. Dice, en guardarlos, esos mandamientos, hay grande galardón. Hay grande galardón. ¿Por qué no pasamos tiempo en la palabra de Dios? Porque consideramos que hay mayor galardón en otras cosas. Hay mayor recompensa en otras cosas. Pero si este es el mundo de Dios y nosotros vamos a un día estar de pie ante este Dios, lo único que va a importar realmente es lo que hemos hecho para Él en ese día. Por eso dice la Biblia en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que Dios se ha revelado a sí mismo. Se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra. Se ha revelado a sí mismo por medio de los cielos. Pero no solo se ha revelado, sino que su revelación nos revela a nosotros. Número 2. La revelación de Dios nos revela a nosotros. Así como nada se esconde del calor del sol, nadie puede esconderse de la mirada examinadora e iluminadora de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Su revelación por medio de los cielos y su palabra nos revela a nosotros. ¿Y qué nos muestra acerca de nosotros? Pues no es un cuadro muy bonito.
que a diferencia de los cielos, que sin cesar y perfectamente cumplen el propósito por el cual Dios los creó, nosotros hemos fallado. No le damos a la diana, eso es lo que significa el pecado. El pecado es no darle a la diana. Tienes ahí tu arco, tienes tu flecha, disparas y nunca le das a la diana. Y la diana es lo que Dios demanda de ti. El pecado es no darle a la diana, fallar en lo que Dios te manda para hacer. Nosotros pecamos ocultamente, y eso tiene dos significados. Puede significar pecados que nadie conoce, pero también puede significar pecados que ni siquiera nosotros conocemos. ¿Cuántas veces nosotros pecamos sin saberlo, hermanos? Y pecamos soberbiamente, abiertamente, de forma rebelde, pecamos en contra de Dios. Somos culpables de ambos. Nos muestra también que a diferencia de la palabra de Dios que es perfecta, nosotros carecemos de la perfección que Dios demanda de nosotros. Necesitamos perdón y perfección. Perdón y perfección. Por eso David clama a Dios con corazón contrito y humillado, a la luz de la revelación de Dios, que le revela a él y dice, esto lo vemos en los versículos 12 al 13, mira esto, después de considerar los cielos, después de considerar la palabra de Dios, mira qué dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La Biblia de las Américas dice, absuélveme. Ese es el sentido de esta palabra. No es tanto líbrame como que no lo hagas, sino absuélveme porque ya lo he hecho. Absuélveme. Perdóname. Eso es lo que significa. Absuélveme de los que me son ocultos. Yo he cometido pecados que ni siquiera yo sé que he cometido. Perdóname por esos pecados. Soy tan consciente de lo grande que eres y de lo perfecta que es tu ley, que esa revelación me revela a mí y me demuestra que yo no soy perfecto, yo soy culpable. Líbrame, absuélveme de estos pecados ocultos. También, presérvame o preserva también, guarda también a tu siervo de las soberbias. Esos pecados abiertos, esos pecados donde nosotros sabemos muy bien lo que estamos haciendo y aún así lo hacemos, ¿verdad? Que no se enseñoreen de mí. Entonces, cuando tú contestes esta oración, cuando tú hagas esta obra en mí, seré íntegro. ¿Qué significa íntegro? Completo. Perfecto. ¿Os acordáis de la ley de Jehová? La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Pero yo no soy perfecto. Yo no soy íntegro. Y perfecto no significa que nunca peca. Íntegro significa maduro, completo. Y estaré limpio, libre, perdonado de gran rebelión. Señor, contesta esta oración porque necesito perdón y necesito perfección. Necesito perdón y necesito perfección. Hermanos, ¿por qué pensamos tan altamente de nosotros mismos? Porque no nos hemos mirado a través del espejo de la revelación de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero si realmente queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que contemplar a Dios por medio de los cielos y su palabra, y luego nos conoceremos. Juan Calvino lo describió de esta manera. En su Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 1, mira qué dice esto. Él dijo, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios. Y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigado en nosotros el orgullo y soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros y no a Dios.
el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio. En otras palabras, cuando contemplamos la revelación de Dios de sí mismo, esa revelación nos revela a nosotros y nos muestra que somos carecientes de la perfección que Dios demanda de nosotros. Somos culpables ante Él. Nos vemos como lo que realmente somos. Hermanos, no necesitamos más predicaciones terapéuticas que nos dan solamente psicología. Lo que necesitamos es la revelación de Dios que penetra hasta nuestra mente y nuestro corazón y nos muestra quiénes somos nosotros. Yo no necesito más autoestima. Yo necesito verme a mí mismo como lo que soy en realidad. Y solo en ese momento podré darme cuenta que lo que más necesito es a Dios. Más que sentirme yo más importante y más valorado. Necesito darme cuenta de mi culpa ante Dios. Y una vez que hacemos eso, las buenas noticias son estas. Que la revelación de Dios no solo revela nuestra necesidad de perdón y perfección, sino que también nos revela nuestra única esperanza. El salmista sabía que a la luz de la revelación de Dios, él estaba en serios problemas. Pero sabía a quién acudir. ¿Te das cuenta? Sabía a quién acudir. En su desesperación por su pecado y falta de perfección, él clamó humildemente al único que le podía ayudar, a Jehová. Y mira cómo describe a Jehová en el versículo 14. Después de que él ha dicho todo lo que dice en el versículo 12 y 13, él termina el salmo con estas palabras, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Imagínate la humildad que está sintiendo ahora mismo David. Él está diciendo esto: Señor, escucha, recibe esta oración humilde. Que sean mis palabras las correctas. Que mi corazón esté en el lugar correcto cuando hago esta oración a ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Pero no pierdas lo que él dice al final. Él dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tú eres mi roca, tú eres mi redentor, tú eres el único a quien yo puedo acudir con esta oración. Sí he pecado, sí he fallado. Peco sin saberlo y peco definitivamente sabiéndolo. Pero acudo a ti reconociendo que tú eres el único que me puede salvar. Tú eres mi redentor y roca. Pero ¿cómo podía Dios responder a esa oración? ¿Cómo podía Dios realmente absolver a David de sus pecados ocultos y de sus pecados abiertos? Hermanos, lo que hace que este salmo sea tan impactante es que fue escrito por el siervo de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es ese siervo de Dios por excelencia? David. David. Si os fijáis, hay dos ocasiones en este salmo donde el salmista se refiere a sí mismo como tu siervo. Tu siervo. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Tu siervo. Yo como tu siervo quiero serte agradable. David, como el siervo de Dios, tenía que haber representado a Dios perfectamente, pero falló. Y esto nos tiene que hacer pensar, si el siervo de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento falló, ¿cuánto más nosotros hemos fallado? Pero hay un siervo que sí cumplió completamente los propósitos de Dios. Este siervo cumplió la ley perfectamente y fue agradable a Dios en todo lo que hizo.
Este siervo dio su vida por el perdón de los pecados de su pueblo. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15 dice así: He aquí que mi siervo será prosperado. ¿Qué siervo? ¿De quién está hablando aquí? Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El verdadero y mejor siervo de Dios es Cristo, quien verdaderamente cumplió la ley y verdaderamente cumplió los propósitos de Dios, viviendo una vida en perfecta obediencia al Padre y muriendo en sustitución por los pecados ocultos y abiertos de su pueblo. Y en su muerte Él hizo posible que los pecados de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él fuesen absueltos. Absueltos. Pero no solo nos absuelve de nuestra culpa, Él nos imputa su perfección. En base a los méritos de Cristo, cuando nosotros creemos por fe, su justicia perfecta, su obediencia perfecta, su rectitud perfecta, nos es imputada a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Entonces, lo que carecemos de perfección, Dios, por medio de Cristo, lo proporciona. Pero no solo eso, por medio de su palabra, con el poder del Espíritu Santo, Él nos da la victoria sobre el pecado que todavía nos asedia. Cristo es nuestro Redentor y roca. Acudamos a Él, acudamos a Él. Hermanos, la revelación de Dios, por medio de los cielos y por medio de su palabra, nos revela a nosotros y nos enseña nuestra absoluta necesidad de perdón y perfección. Pero no solo nos revela eso, nos revela también a quién acudir para hallar ambas cosas, perdón y perfección. Y eso es a Cristo, quien es nuestro Redentor y roca. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por, Señor, la obra que haces en nuestras vidas y cómo tú te has dado a conocer y cómo tu revelación nos revela a nosotros. Pero, Señor, te agradecemos que esa revelación también nos revela la solución. Nos revela nuestra única esperanza, que es Cristo, el verdadero y mejor siervo de Dios. Toca los corazones de aquellos que están viendo esta retransmisión en vivo, de aquellos que lo van a ver después, Señor, y aquellos que están aquí con nosotros. Padre, tú haz una obra en aquellos que no son salvos, que no son creyentes todavía, Señor, que puedan darse cuenta al verse a sí mismos a la luz de tu palabra y de tu ley, Señor, que somos culpables ante ti. Pero también te pido que todos aquellos que somos creyentes podamos apreciar cada vez más tu palabra, que nos guía, que nos advierte y nos muestra y nos enseña cuál es la recompensa de servir y obedecerte. Moldéanos a tu imagen cada vez más, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.